Hola, soy Sebastián Higueras García, soy egresado de la carrera de Sociología y el título de mi tesis es Ni viciosos ni malandrines, un estudio del estigma en torno al alcoholismo en el Perú y en un grupo de alcohólicos anónimos. El problema de investigación de mi tesis era entender cómo entienden y experimentan el estigma respecto al alcoholismo las personas que se identifican a sí mismas como alcohólicas. Y específicamente en el caso de esta investigación, personas también que asistan a un grupo de alcohólicos anónimos. Bueno, en el marco teórico de esta investigación tuve que revisar mucho sobre el tema del estigma y lo que encontré es que existen varias aristas desde las que se puede estudiar el estigma. Y específicamente para esta investigación decidí concentrarme en dos tipos de estigma. Uno primero que se llama estigma público y luego otra arista que se llama estigma recibido. Y se diferencian por lo siguiente: el estigma público se da en una escala mayor que el estigma recibido. Es un tema nacional, se estudia a nivel de grupo, y el estigma recibido más bien es un tema más de interacciones diarias, de experiencias específicas de rechazo y de evaluación por parte de los individuos que experimentan el estigma. Entonces tenía, digamos, dos partes: el estigma público y el estigma recibido, que yo debía estudiar. Entonces, más que aplicar una estrategia metodológica mixta en la que yo abordaba un mismo tema desde varias estrategias metodológicas, tenía estas dos partes y cada una la traté con métodos distintos, porque la naturaleza del concepto requería que lo viera desde metodologías distintas. Entonces, para el tema del estigma público, lo que yo hice fue revisar informes de CEDRO y de la OMS, pero específicamente lo grueso de esa parte metodológica fue la revisión de bases de datos de CEDRO también, de la ENDES, pero así la piedra angular de esa parte fue un trabajo estadístico que hice con la encuesta mundial de valores, que tenía una pregunta sobre el nivel de rechazo que el entrevistado podría sentir hacia una persona considerada alcohólica. Entonces, eso por ese lado. Y por el lado del estigma recibido, sí, que era una cosa más de interacciones diarias, fue un trabajo de entrevistas. Hice 7 entrevistas semiestructuradas y eso lo combiné con observación participante en una reunión regular, constante de Alcohólicos Anónimos, a la que asistí por unos 6 meses. Entonces, esas dos, digamos, partes, esas dos estrategias metodológicas me ayudaron a responder y entender estos dos conceptos por separado, y luego en conjunto ya en mis conclusiones yo combino los hallazgos de ambos para responder a la pregunta de investigación. Entonces, para la primera parte en la que quise estudiar el estigma público, lo que a lo que quería apuntar es que se cumplieran las características que yo encontré en la literatura del estigma público. Para que sea considerado un estigma público, para que yo pueda afirmar existe un estigma público en torno al alcoholismo, se debían cumplir ciertas características. Entonces, en primer lugar, este estigma debía mantenerse, debía ser alto, alto es obviamente un concepto relativo, pero ahora voy a explicar un poco más cómo determiné que era alto. Debía ser alto, debía ser constante en el tiempo y no debía variar mucho entre variables sociodemográficas. Entonces, para determinar esto de qué tan alto o no alto es el estigma público en el Perú en torno al alcoholismo, comparé el estigma en torno al alcoholismo con diferentes tipos de estigma en torno a otras condiciones sociales. Y encontré que respecto a varias, el alcoholismo sí, digamos, presentaba porcentajes bastante altos de rechazo o estigma. Estaba por debajo de ciertos otros grupos sociales, pero igual se mantenía alto, en un 70%. Entonces se cumplió esa condición para poder hablar de estigma público. Y luego, a través del estudio de la encuesta mundial de valores y esta pregunta que yo mencioné, llegué al hallazgo de que efectivamente el estigma público
en torno al alcoholismo en el Perú se mantenía alto a través de se mantenía alto a través de las oleadas de la encuesta mundial de valores. Entonces ya tenía estas dos condiciones que se cumplían, que era alto, que era constante en el tiempo, y finalmente que no variaba mucho entre variables sociodemográficas. Ahí vi, por ejemplo, en los grupos de edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico subjetivo, el estado civil, y el estigma no variaba. Donde sí varió un poco fue en el tema de género. En general las mujeres estigmatizan más a los alcohólicos que los hombres. Eso fue un hallazgo que rompe un poco con el marco teórico, pero más que socavar la tesis de que existe un estigma público, simplemente lo considero como una particularidad del caso peruano. Y también otra cosa que encontré es que sí había una variación entre regiones geográficas en el Perú, y eso significa básicamente que en la selva había mucho menos rechazo hacia el alcoholismo que en otras regiones del Perú. Con respecto al estigma recibido, que es la parte más cualitativa de la investigación, había que efectivamente en el caso de mis entrevistados se cumplían las etapas de estigmatización que yo había identificado en el marco teórico. Había un proceso de etiquetaje, había un proceso de asociación de estereotipos negativos a esa etiqueta, había un proceso de distanciamiento entre la persona etiquetada y los demás, una pérdida de estatus consecuente y finalmente estrategias de manejo por parte del individuo de esa etiqueta negativa. Eso fue un trabajo bastante estándar de hacer que la teoría encaje o al revés, ¿no? Que los casos, constatar que las personas con las que yo trabajé pasaban por esta fase de estigmatización. Y un hallazgo interesante que yo encontré en base a estas entrevistas es que había una séptima etapa, que es que se daba una especie de proceso de inversión de la etiqueta que originalmente había tenido connotaciones negativas, pero que a través del trabajo que se hacía dentro de Alcohólicos Anónimos pasaba a adquirir connotaciones positivas, como si se hubiera batido de alguna manera un récord para retomar una idea que desarrolla Goffman. Y eso tal vez es el hallazgo más interesante de mi tesis, encontrar que el estigma podía llegar a invertirse y hacer como una especie de marca de honor para las personas que habían pasado por Alcohólicos Anónimos. Finalmente, para mis conclusiones, tengo tres principales conclusiones que yo saqué de mi investigación. La primera tiene mucho que ver con este último hallazgo sobre la posibilidad de invertir el estigma y la etiqueta asociada y convertirla en algo positivo. Yo planteo que hay una gran oportunidad teórica, pero también de aplicación en la investigación para reconsiderar las definiciones clásicas de estigma, como la de Goffman, por ejemplo, e ir más allá de la connotación negativa. Es decir, no olvidar que no sería posible, sería una contradicción que el estigma está cargado de estereotipos negativos, pero abrir un espacio teórico para considerar que este puede llevar también a una inversión y asociación de estereotipos o, digamos, connotaciones más positivas. Es una idea que Goffman desarrolla en un par de líneas en su libro sobre el estigma y que en base a esta investigación yo creo que da para desarrollar muchísimo más. La segunda conclusión es que es muy importante cuando se estudia el estigma que no se tome desde solo un ángulo, sino que se consideren los múltiples ángulos desde los que el individuo o la sociedad o el nivel que fuere puede estar generando y experimentando estigma. Hace que la investigación sea mucho más rica, que se pueda considerar desde varios puntos y que se puedan aplicar justamente estrategias metodológicas distintas, lo cual siempre, en mi opinión, siempre potencia la investigación y hace que sea mucho más sólida. Y en tercer lugar, una breve conclusión asociada a la segunda, que es que si se va a hacer eso, si se va a emprender un estudio desde varios tipos de estigma, hay que ser muy cuidadoso con las definiciones porque algunos tipos de estigma parecen que son lo mismo, pero no lo son, y hay que ser muy riguroso con los conceptos. Como reflexión final en torno a mi tesis y al proceso de elaboración de la tesis,
Diría que entiendo, y yo también lo experimenté, que es un proceso trabajoso, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y perseverancia. Uno tiene que ser muy constante cuando elabora una tesis. Eh, pero habiéndola culminado, habiéndola sustentado y, y habiendo trabajado con, con las personas con las que trabajé, habiendo participado en los grupos, lo único que me queda decir es que realmente ha sido una experiencia muy gratificante. Ha sido un espacio primero de creatividad, porque para plantear el tema, para ver desde dónde lo abordaba, luego aplicar las estrategias metodológicas. Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo de poder hacer una parte estadística en una tesis que originalmente no contempló una parte cuantitativa. Eh, la verdad que por el lado de la creatividad es una oportunidad que se debe aprovechar. Eh, pero también por el lado de uno va avanzando la tesis y va elaborando las preguntas y el marco teórico y va investigando y saca sus hallazgos. Siempre van a haber momentos de mucha reflexividad donde uno se cuestiona cosas más allá del trabajo de tesis. Entonces, con mi asesor tuvimos una discusión bastante importante sobre, eh, digamos, en la pregunta de investigación se plantea que íbamos a trabajar, se iba a investigar con personas que se reconocen a sí mismas como alcohólicas, lo cual puede parecer tal vez un poco largo, eh, pero la idea detrás de eso, y fue fruto de la discusión que tuve con mi asesor, es que yo no podía caer en las cosas contra las que advertía mi mismo marco teórico, que es entrar directamente a aplicar una etiqueta sin que las personas mismas me puedan explicar eh, cómo ellos experimentaban y entendían las cosas. Si yo de arranque hubiera dicho cómo entienden y experimentan las personas alcohólicas el estigma en torno al alcoholismo, caía en las trampas de lo que yo mismo quería investigar. Entonces es muy importante ir reflexionando sobre todos los conceptos que usemos, las palabras y cómo elaboramos las cosas, ¿no? Entonces, sí, se les invito a seguir trabajando en sus tesis. Es un gran espacio de creatividad, un gran espacio de reflexión propia eh, y abre muchas oportunidades realmente, tanto personales como luego profesionales.